Efectivamente ha ocurrido. Franco Colapinto va a debutar a tiempo completo en Fórmula 1. Efectivamente, y tal y como venía rumoreándose después del Gran Premio de Países Bajos, Logan Sargeant no va a seguir en Williams. En su sustitución ha habido muchos pilotos que se habían rumoreado, sobre todo parecía que cuando nos fuimos de Países Bajos, de Zandvoort, se decía que Lawson y Schumacher eran los pilotos que más opciones tenían por tener experiencia, que Lawson le convencía mucho a James Vowles, pero ya hoy había empezado a sonar que esta opción parecía diluirse porque Red Bull estaba poniendo pegas. Schumacher no convencía del todo aún así a James Vowles, aunque inicialmente se puso como una opción más favorita, y finalmente va a ser el argentino quien ascienda hasta la Fórmula 1. Por supuesto, no va a poder continuar en Fórmula 2 esta temporada. Creo que ese es el menor de los problemas que puede tener ahora mismo Franco Colapinto, porque efectivamente va a disputar lo que resta de temporada. Tiene 9 carreras Franco Colapinto para poder lucirse. Son una barbaridad, la verdad, porque no es, claro, no es que venga para una carrera esporádica porque pase algo con algún piloto, no, es que va a tener lo que queda de temporada, y por cierto, en algunos circuitos que les viene muy bien a Williams, que además dieron un paso muy bueno en Zandvoort. Desgraciadamente, Albon, que clasificó octavo, recordadlo, tuvo que salir desde las últimas posiciones debido a esa descalificación. Sargeant, por supuesto que salió desde las últimas posiciones, obviamente porque el error, es que lo decía yo en el mismo momento en los libres 3, no estaba ni siquiera sonando todo esto. Y en esos libres 3 yo decía que es que era un error de un piloto que no es de Fórmula 1, el error que cometió, porque no puede ser que metas la rueda, tal y como estaba la situación climatológica, completamente en la hierba. Lo hizo Logan Sargeant. No es el primer error que había, ya se sabía que no iba a seguir la próxima temporada, lleva todo el año sonando que no iba a seguir, dependiendo de en qué circuito, sobre todo con Andrea Kimi Antonelli había sonado bastante, parecía que le iban a dar la oportunidad de quedarse hasta final de año, pero ese accidente en Zandvoort ha sido la gota que ha colmado el vaso y que ha dado la oportunidad a Franco Colapinto para ser piloto de Fórmula 1. Primer piloto argentino que está en la categoría desde hace 23 años. Él ya debutó en Fórmula 1, bueno, corrió una sesión oficial, mejor dicho, porque eso no es un debut, pero sí una sesión oficial que fueron los Libres 1. Ya era el primer piloto argentino en haberlo hecho en 23 años, porque en estos años no había habido ningún argentino, y ahora ya va a ser el primer piloto que corra de Argentina desde hace 23 años. Os digo que no había ni siquiera Franco nacido hasta de la última vez que había habido piloto argentino. Ese es el nivel de lo que ha pasado para que haya un piloto argentino en Fórmula 1. Se ha comunicado, por cierto, lo ha comunicado Williams, que va a usar el número 43 en lo que queda de temporada. Por supuesto, Franco Colapinto también ha hablado al respecto sobre este cambio, ha dado declaraciones, también las ha dado James Vowles, sobre todo también enfocándolo un poco en Logan Sargeant. Williams pues les ha querido desear la mejor de las suertes. Al final Sargeant era un piloto también de la academia de Williams, por eso le dieron la oportunidad, al igual que hoy en día es Franco Colapinto. Entonces le han querido desear la mejor de las suertes, que siempre va a formar parte de la historia de Williams, de la familia, eso lo han comentado. Seguramente Sargeant regrese a Estados Unidos la próxima temporada y sea piloto de IndyCar. Lo que ha dicho Franco Colapinto es un honor debutar en Fórmula 1 con Williams. El equipo tiene una historia increíble y la misión de volver al frente, y estoy deseando de formar parte de ello. Llegar a la Fórmula 1 a mitad de temporada será una curva de aprendizaje enorme, pero estoy preparado para el reto y estoy totalmente centrado en trabajar tan duro como pueda con Alex y el equipo para que sea un éxito. Sustituir a un piloto a mitad de temporada, dice James Vowles, estas ya son palabras del team principal del equipo Williams, no es una decisión que hayamos tomado a la ligera, pero creemos que esto da a Williams la mejor oportunidad de competir por los puntos en lo que queda de temporada.
Acabamos de introducir una gran mejora en el coche y necesitamos maximizar todas las oportunidades de puntuar en una batalla en el centro del campo muy reñida. También creemos en la inversión de nuestros jóvenes pilotos en Williams Racing Driver Academy y Franco está teniendo una oportunidad fantástica para demostrar de lo que es capaz en las últimas 9 rondas de la temporada. Esto es sin duda increíblemente duro para Logan, que lo ha dado todo a lo largo de su tiempo con Williams y queremos darle las gracias por todo su duro trabajo y actitud positiva. Logan sigue siendo un piloto con talento y le apoyaremos para que continúe su carrera en el futuro. Sé que Franco tiene una gran velocidad y un enorme potencial y estamos deseando ver lo que puede hacer en Fórmula 1. Acerca de esto también quería comentaros algunas cosas y es el hecho de que Franco Colapinto dijo cuando se anunció ya el fichaje de Carlos Sainz, dijo que él creía, le habían dicho, que si no llegaba al final Sainz, él era el piloto que iba a subir a Williams. Y yo, pues la verdad que os comentamos aquí la noticia, ya aquí dudábamos, por supuesto, si al final se hubieran decantado por él o no. Desde luego que viendo esto, creo que sí, porque parece que tienen toda la confianza puesta en Franco Colapinto, así que seguramente hubiera sido él quien hubiera estado en el Williams el próximo año, de no ser porque ha llegado Carlos Sainz, así que hasta es una verdadera lástima que Sainz no haya encontrado un asiento en otro equipo mejor situado, ya no por Sainz, sino porque podríamos haber tenido a 4 pilotos hispanohablantes si eso finalmente se hubiera cumplido. Expectativas de Franco Colapinto, ¿qué podemos esperar de él? Tengamos en cuenta que es un piloto que este año estaba debutando en Fórmula 2, que lo está haciendo muy bien, ahora os decimos resultados que ha tenido en categorías inferiores, pero lo estaba haciendo muy bien, pero que este año es el que ha debutado en Fórmula 2, es decir, no podemos esperar gran cosa tampoco, llegando además a mitad de temporada. Le tiene para él 9 carreras, pero se han disputado ya 15, son 15 carreras, aparte de la ventaja que le tengan de experiencia cualquier otro piloto en Fórmula 1, que es obviamente pues el piloto que lleve, aunque sea una temporada, ya tiene más experiencia que él, es que con este coche lleva 15 carreras. A Albon lo conoce desde hace 15 carreras, lo conoce desde hace más, básicamente. Entonces, Monza, por suerte para él en este sentido, es un circuito en el que no es difícil debutar, no es un circuito extremadamente complicado, va a ser un buen circuito en el que debutar, en el que probarlo todo, en el que fallar, para ya luego otros circuitos, porque luego sí que se viene Azerbaiyán, que ya es un circuito más complicado, y sobre todo Singapur. Pero yo confío en que podamos ver un buen rendimiento de Franco Colapinto. Si lo hiciese mejor que Albon, y ya el tema aquí, mejor que Sargent, quería decir, Albon es complicado hacerlo mejor que él, aunque sea por la propia experiencia, básicamente. Hacerlo mejor que Sargent, sobre todo, obviamente por lo que lo ponen es para que no siga rompiendo el coche, porque es que Sargent lo rompía casi cada 2x3, pero hacerlo mejor que él en rendimiento tampoco es fácil, porque Sargent aún así el rendimiento dependiente, cuando no se destapaba contra el muro, pues cuando no tenía un accidente al final, no rendía mal, estaba por detrás de Albon, por supuesto, no era superior a él, pero bueno, cumplía, así que si hace eso Colapinto ya será muy positivo y si lo hace mejor será un debut estratosférico. Desgraciadamente el año que viene Williams no tiene oportunidad porque está ya Albon y Sainz, así que bueno, que lo haga lo mejor posible y quizás se pueda ganar los ojos de muchos otros equipos para el futuro, porque además en la parrilla del 25 ya empieza a estar muy complicado, solo quedaría Sauber, aunque quizá consigues convencer a Sauber, que todavía está ahí abierta la cosa. El hecho es que los resultados también de Franco Colapinto avalan este ascenso hasta la Fórmula 1. ¿Qué resultados ha tenido en categorías inferiores? Pues en la Fórmula 4 española la consiguió ganar en 2019. Luego en 2020 compitió tanto en el Toyota Racing Series como en la Fórmula Renault y en ambas competiciones quedó tercero. Quedó también tercero en las Asia Le Mans en 2021 y ya en Fórmula 3 estuvo el año pasado y logró quedar a cuarto, ascendió a la Fórmula 2 y este año de Fórmula 2 no empezó de la mejor forma. Este año en Fórmula 2 hemos visto algo curioso y es que ha habido pilotos que empezaron muy bien y se han ido diluyendo y luego pilotos que no empezaron tan bien y hoy en día están muy bien. Es el caso, por ejemplo, de Franco Colapinto. La lástima en este sentido es que le costó un pelín más que, por ejemplo, Bortoleto, que eran dos pilotos que debutaban en Fórmula 2. Bortoleto por eso estaba por delante de él en el campeonato, porque un par de carreras antes ya había espabilado, pero Colapinto, cuando empezó ya a pillarle el feeling al coche, lo ha hecho de manera espectacular. Llevaba una victoria que consiguió hacerla en Imola y estaba ahora mismo sexto en la tabla general,
porque además en esta última carrera, en la última carrera que se disputó de Fórmula 2, perdió el puesto con Jack Crawford, si no, o estaría en quinta posición, y lo perdió porque es que tuvo que retirarse Colapinto. Así que por ahora lo estaba haciendo muy bien, desgraciadamente no va a terminar este año de Fórmula 2, que quizá podría haber terminado en una muy buena posición, pero creo que ese desde luego es el menor de los problemas y ya el año que viene, pues si se tiene que volver a Fórmula 2 se volverá, pero este año va a poder disputar 9 carreras de Fórmula 1. Esto ha sido todo por este vídeo, dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre este ascenso de Colapinto, qué os parece y ya si queréis, si os ha gustado el vídeo dejad vuestro me gusta, suscribiros, os recuerdo que podéis haceros miembros y nos vemos en el siguiente.